¿Alguna vez se han sentido cansados de todo y han querido dejar un proyecto? ¿Sienten que las cosas no van como deberían? Pues el día de hoy les quiero hablar de un dueto sonorense que a pesar de las adversidades han encontrado la manera de salir de los hoyos que han encontrado en el camino. Pero antes de empezar con la historia de Sgt. Papers, me gustaría darles una antesala de la vida de Felipe e Iván García. Felipe tuvo un acercamiento con la música desde niño. Cuando su mamá estaba embarazada, su papá le ponía canciones. Por eso, él piensa que desde pequeño se le facilitaron los instrumentos. En la primaria le regalaron su primera guitarra, y se dio cuenta de que los tonos se manejaban igual en todos los instrumentos. El profesor que estaba en su taller de música se percató del dominio que tenía sobre ellos. Junto con sus amigos de la escuela, llegó a formar diferentes grupos para tocar covers en fiestas y kermeses. Al cambiar de escuela, tuvo su primera banda llamada Bipolar, y ahí fue puliendo su técnica y aprendiendo a grabar. Felipe iría a estudiar una ingeniería en producción musical en Monterrey. Después de conocer a algunos compañeros, entre ellos armarían su primera banda. Con el tiempo se pasaría a ser parte de los Mudhoney's. Entraría luego de que ellos grabaran su primer disco. Harían una gira y el siguiente álbum lo grabarían junto con Tito Fuentes de Molotov en el Sonic Ranch. Por otro lado, Iván García también tendría un acercamiento desde pequeño con la música. Cuando iba en el kinder, en una fiesta de cumpleaños, una maestra de inglés le regalaría un tambor. Este regalo se debería que la maestra se percataría de cómo Iván siempre estaba golpeando la mesa. Con el paso del tiempo se compraría una batería, y después de irme a esa clase y no sentirse cómodo con el método de enseñanza, preferiría ser autodidacta desde los 6 años. Después de tener sus primeras bandas de covers, aprendería a tocar la guitarra como a los 14 años. Todo esto inspirado después de escuchar a los Kennedys, enfocándose en power chords. Los años pasarían y empezaría a mejorar en la batería y en la guitarra, todo después de aprenderse canciones de la banda de punk NoFX. Y a pesar de mejorar, no se uniría a nuevas bandas porque estaba esperando la indicada. Con esta espera, pasarían los años y llegaría el 2017, año en el cual entraría a estudiar diseño de multimedia. Felipe, después de terminar su carrera, regresaría a Hermosillo. Esto cuando Iván apenas iba en su primer semestre de universidad. Después de organizar un festival con la banda que tenía en esos años, conocería a Señor Kino. Al escucharlos, les ofrecería grabarles su primer álbum, porque sentía que tenían buen material, pero les ayudaría mucho más tenerlo bien grabado. Al mismo tiempo, Felipe tendría la idea de empezar una banda con su hermano. El proyecto nacería después del hartazgo que tenía del sonido que estaba tomando las bandas de rock en esos años. La memoria de que ambos estaban escuchando punk de niños gracias a un primo, los llevaría a retomar este sonido para su nuevo proyecto. Iván, después de esperar mucho tiempo por tener una banda propia, la idea de Felipe le gustaría, y empezaron a crear música. El nombre del dueto sería pensado en referencia a The Beatles. Una de las ideas sería Eleanor Bixby, otra Lady Macoña, y al final optaron por Sgt. Papers. Las primeras canciones saldrían entre composiciones y jam que tenían los dos. Esto lo podemos ver reflejado en su primer álbum, el cual llevaría el nombre de Sgt. Papers Lonely Psych Punk Band. Este saldría en septiembre del 2017. Dentro de este álbum podemos escuchar grandes cartas de presentación como Punk o Venganza parte 1, 2 y 3, dejando en claro cómo los hermanos habían estado esperando a tener la oportunidad de reventar los parlantes con riffs rápidos y baterías dinámicas, dejando en claro que lo importante era hacer buena música inspirada en bandas como NoFX, The Spins o los primeros discos de King Gizzard and the Lizard Wizard. Con esta mezcla de sonidos lograrían mover las cabezas de sus oyentes dejando a un lado las letras, y entre algunas de las pocas letras sacarían frases que rescatarían posteriormente como "te apesta el culo a mazapán". La agrupación tuvo diferentes shows alrededor de México. Dentro de ellos, el más sonado sería en el Festival Hipnosis del 2018, en el cual tendrán la oportunidad de presentarse junto a bandas como King Gizzard and the Lizard Wizard y Unknown Mortal Orchestra. Durante los siguientes años, ambos estarían ocupados. Felipe estaría tareado trabajando en organizar eventos, ser manager, productor y promotor, mientras que Iván se uniría o formaría diferentes bandas como Los Diabólicos en 2018 y para finales del 2019 empezaría un nuevo proyecto llamado Cosas Ilegales. Con tantas obligaciones encima, tendrían el tiempo justo para sacar su segundo disco, pero no por tener el tiempo justo sacarían algo de baja calidad. Este álbum sería titulado Me Hiciste Brujería, el cual saldría en mayo del 2019. Este seguiría con la misma línea del primero, pero tomándose más tiempo en la composición dentro de este disco, en el cual podemos escuchar grandes canciones de este dueto como Muérete de Envidia, la cual nos plantea la postura de los hermanos García ante las envidias de extraños y cercanos frente a su proyecto, Maratón
la cual parece abordar un tema similar al pasado, de cómo pueden ser pintados como los malos, mientras que el intermediario o el venio son realmente los responsables. Mientras que No Fui Yo nos cuentan las dificultades de ser una banda nueva, sentir que en 2 años no han pegado nada, esperar gustarle a la chica que habían invitado al show, y haciendo referencia a la frase del disco pasado de Te apesta el culo a mazapán. Con esto podemos ver cómo abordan temas que parecían estar más relacionados a la situación que vivían a lo largo de sus 2 o primeros 3 años de carrera. Todos los tracks de este disco mantendrán el sonido punk, pero añadiendo ciertos toques de stoner rock. El álbum tristemente no pudo tener muchas presentaciones porque llegó la pandemia y las actividades en todo el mundo se detuvieron. Para el tercero, las canciones las empezaría Felipe al tener ritmos en la cabeza, grabar la guitarra y meter una batería en un MIDI. Los arreglos en percusión los incluiría posteriormente Iván. A pesar de que Iván vivía en la Ciudad de México, dedicándole más tiempo a su pasión por los tatuajes, la dinámica era funcional, porque para cada show cada quien ensayaría por su parte, y un día antes de este ensayarían los dos juntos. Algo importante para este tercer álbum es que Felipe, durante y después de la pandemia, se percataría de que preferiría enfocarse en cosas que le gustaran más, mejorando su papel como productor e ingeniero y delegando algo de trabajo al firmar con el sello Devil in the Woods, dividiendo en 4 la entrega del disco. Esto ayudó a que pudieran hacer con más tiempo y más cariño a las canciones y hacer un par de videos para este álbum. Primero en junio del 2022, sacarían el video y el single Se Siente Bien y No Es Para Todos. Después en agosto sacarían el single y el video de Sándwich de Monda. Luego harían lo mismo con Échale Campeón en septiembre. El cuarto y último paso sería entregar el disco completo el 22 de octubre del 2022, el cual sería su álbum homónimo. Continuando con la costumbre de unir canciones por medio de acordes, sonidos enérgicos provocados por los pedales que dan más punch a cada rasgueo de guitarra, y baterías intensas que entre los 3 tambores, las hi-hats y el ride logran subir rápidamente la intensidad de cada uno de los tracks. Por el lado de las letras, diría Felipe en el podcast de Ugacio, que si no lo han visto, se los recomiendo fielmente. Pues, para el primer disco honestamente, las letras me valían verga. Todo lo que importaba era la música. En un ensayo pensé, como que quiero una melodía así, y en lugar de decir la, dije Te apesta el culo a mazapán. Para el disco 2, como que pensé en usar eso para sacar más malilla y hacer cosas así. Este último disco no sabía ni qué chingados hacer. Ya teníamos terminado todo con las 9 rolas y ninguna tenía letra. Y dije, después de estar encerrado un año, ¿de qué puedo cantar? Venía de 3 años de estarle chingando. Para mí fue un golpe muy grande económica y emocionalmente. No tenía ganas ni de tocar ni de nada. Se sentía muy chingón ser una banda porque hacías shows, iba la gente y te pagaba boletos, pero de repente no estaba. Y pensaba, no vale verga lo que hago, me voy a poner a sembrar comida o algo de verdad. Y fue como sacar cura de eso y hablando con ironía. A mí me gusta abordar esas cosas con humor, porque cuando te tomas la vida muy en serio, te dice, no pendejo, y te la voltea. Y eso lo podemos escuchar a lo largo de las 9 canciones. Entre los temas hablados en este álbum está la procrastinación, dejando para mañana las cosas que podemos hacer hoy, y pasan meses y años y nunca comenzamos el camino que nos lleva a nuestros sueños. Todo esto siento que es abordado en Ya Levántate. Otro tema abordado es lo mal pagado que puede ser el hecho de seguir tus sueños, referido en Sándwich de Monda. Cabe mencionar que la monda es una manera de referirse al pene, como cuando dicen me pagaron pura monda, es que no te pagaron nada. La independencia de la banda frente a las grandes disqueras es plasmada en Se Siente Bien, mostrando lo importante que es ver las verdades de las personas que quieren ser managers o intermediarios entre los artistas y la gran industria. El tener los pies en el hoy, en vez de estar pensando en los logros pasados, se plasma en No Es Para Todos. Son muy directos al expresar lo importante que para ellos es el crear, pulir el sonido y hacer cosas que te gusten y no por querer llegar a ser alguien más. Para mí uno de los temas más significativos de esta banda y de este disco es el quinto track, porque siento que plasma cómo podemos llegar a adaptarnos en el camino hacia nuestros sueños, pero en esos instantes es importante estar consciente de que solo son malos ratos, que como en un día nublado, poco a poco se irán pasando. Cabe mencionar que dentro de esa canción se hace referencia una vez más al tema punk de su primer disco, el del culo de mazapán. Cachora Chora es una canción que parece evidenciar cómo las personas que nos podrían decir que fumar marihuana está mal, luego son los más asiduos a ella. El estereotipo de persona punk es plasmada en Sobaco Punk, narrado en la plática entre un hijo que por seguir su look e ideales le dice a su madre que no se va a bañar a pesar de oler a huevo con axila y pañal. Y por último, ¿alguna vez te has levantado con todos los ánimos, pero parece que Dios la trae contra ti? Me atrevería a decir que este último track podría ser bien el himno de todas las personas. Narra la mañana de una persona que se levanta con todo el ánimo positivo, y en los primeros minutos de su día, pisa popó y orines de perro.
pero ante estas adversidades menores o mayores, siempre piensa, échale campeón. La gira se daría a lo largo de México en diferentes estados de la República. Para 2022 sacarían 2 singles, por un lado, Diosito, el cual saldría en julio. Este tema en pocas palabras parece narrar la situación de creer cuando a uno le conviene. Por otro lado, tenemos el single Pérdida Total, el cual saldrá en octubre de ese mismo año. Este track narra la perspectiva de una persona que ya está cansada de decirle a alguien que no debe de excederse con algunas sustancias. En estos dos estrenos siento que se retomaría más el sonido que tendrían en el segundo disco. A finales de 2022 e inicios del 2023, por primera vez harían una gira en Estados Unidos y Canadá, logrando llevar a más lugares del continente el sonido punk rock que estaban generando en Sonora. En marzo del 2023 tendrían una de sus más importantes fechas, presentándose en las sesiones del Vive Latino en KEXP. En 2024 se presentarían el primer día del festival Vive Latino. Sgt. Papers, aparte de ser una banda de punk rock, es el reflejo de una parte de la generación mexicana de músicos independientes que encuentran en la música una manera de enfrentar sus propias frustraciones. A lo largo de sus 3 álbums, y próximamente 4, los hermanos García han logrado canalizar sus vivencias, la procrastinación, sus luchas en contra de la industria musical y los problemas que podemos tener todas las personas. Ahora con el álbum Fuga en camino, el dueto continuará su aventura musical, expandiendo un poco más ese punk visceral hacia nuevas fronteras. Con un Tokio 2, ya nos adelanta cómo esta nueva etapa estará llena de la misma energía cruda que los caracteriza, pero también con más madurez, manteniéndose fieles a sus raíces mientras que exploran nuevas direcciones. Así que si algo nos ha enseñado la historia de esta banda, es que no importa cuántos obstáculos se presenten en el camino, solo son malos ratos. Y aunque parezca que no es para todos esta vida, lo importante es seguir creando cosas que te apasionen, y es cosa de decirse a sí mismo, solo levántate y échale huevos, échale campeón. Pero en espera de su siguiente disco, podemos disfrutar la música que ya nos han compartido, intentar ir a alguna de las siguientes fechas que tiene la banda a lo largo de México, a la par que podemos apoyar proyectos alternos que tienen alguno de los dos, como Cosas Ilegales o Los Diabólicos. Pero esa es mi opinión. Ahora tú dime, ¿cuál es tu canción favorita de Sgt. Papers? ¿Qué disco de este dueto sonorense te gusta más? Recuerda que si tengo algún dato mal o tienes alguna información para completar la expuesta, agradecería que lo dejaras en la parte de abajo. Por ahora es todo de nuestra parte. Espero que el video haya sido de tu agrado y recuerda que nos vemos en un próximo video.